Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Ingeniería Química Fácil. Y bueno, pues en el día de hoy continuaremos con esta serie de videos de la apasionante área de termodinámica de electrolitos. Siendo más, hoy vamos a explicar algo relacionado con la relación que hay entre el coeficiente osmótico y el coeficiente de actividad iónico medio. Antes de esto tenemos que decir que el coeficiente de actividad iónico medio y el coeficiente osmótico son términos que ya hemos conocido, donde el de actividad iónico medio se refiere al soluto y el coeficiente osmótico se refiere al disolvente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionarlos? Pues sencillo, a través de la ecuación de Gibbs-Duhem. Y bueno, en este sentido nosotros sabemos que para sistemas binarios a temperatura y presión constante, esta ecuación va a estar dada por esta expresión que está acá. X sub s por diferencial del logaritmo natural de a sub s más x sub mx por diferencial del logaritmo natural de a sub mx es igual a 0. Donde nosotros tenemos que los términos están dados por estas definiciones que encontramos acá. Ahora aquí ustedes se preguntarán, pero si aquí hay muchas definiciones y nada más hay 1, 2, 3 y 4 términos, resulta que no hemos terminado. Miremos más adelante qué va a pasar. Primero nosotros podemos despejar esta expresión como aquí podemos observar. Es simplemente pasar este término al otro lado a restar y x sub s a dividir. Y tenemos que la expresión nos queda de la siguiente manera. Y debemos recordar cómo se define x sub mx y x sub s. Y aquí están involucrados los otros términos que hemos definido en este pedacito. Así como tenemos que x sub mx es igual a m sub mx sobre 1000 sobre m sub s más v m sub mx. Y x sub s es igual a 1000 sobre m sub s dividido entre 1000 sobre m sub s más v sobre m más v por m sub x. De esta manera tenemos tres ecuaciones. Vamos a colocarlas acá. ¿Qué pasa? Nosotros podemos reemplazar esta ecuación aquí y esta ecuación aquí, de tal manera que nos va a quedar esta gran expresión. ¿Y qué podemos observar esta expresión? Que tenemos términos que se pueden cancelar. ¿Cuáles son esos términos? Estos que están acá. Es así como podemos decir que podemos reducir esta ecuación de Gibbs-Duhem de la siguiente manera. X sub s por diferencial del logaritmo natural de a sub s es igual a menos m sobre 1000 sobre m sub s que multiplica al diferencial del logaritmo natural de a sub mx, donde cada término se encuentra aquí definido. De esta manera nosotros ahora tenemos esta expresión. Ante esto nosotros tenemos también que nosotros podemos combinar esta expresión con esta otra expresión, la 9.21, que ya la habíamos mencionado en un anterior video. Sin embargo, aquí la recordamos. Actividad iónica media es igual a actividad del catión elevada al número de cationes por actividad del anión elevada al número de aniones, todo eso elevado a 1 sobre el número total de iones, que a su vez es igual a la concentración molar iónica media por el coeficiente de actividad iónico media en la escala de molalidades. Ok, pero aquí vemos que no tenemos términos en común. Esto es actividad iónica media y esto es actividad m sub x. ¿Cómo podemos entonces nosotros combinar estas expresiones? Pues primero que todo, nosotros tenemos que este m sub s lo podemos pasar para acá arriba y queda exactamente la misma expresión. Ahora, tenemos que recordar que a sub mx es igual a la actividad iónica media elevada al número total de iones. De esta manera, si nosotros reemplazamos esta expresión aquí en este logaritmo natural, nos va a quedar logaritmo natural de actividad iónica media elevado al número total de iones, y por propiedades de logaritmos ese número total de iones va a poder salir a multiplicar, de tal manera que nos queda esta expresión. Y ahora ya tenemos actividad iónica media y actividad iónica media. ¿A qué es igual la actividad iónica media? A esta multiplicación.
entonces es solamente reemplazar y tenemos esta otra expresión, donde aquí tenemos lo que significa cada término, ¿ok? Uy, y algo que se me había olvidado decirles en esta presentación de acá, es que fíjense que aquí hemos omitido el subíndice m sub x, ¿ok? Por simplicidad. Y bueno, vamos por aquí. Entonces, como se ha omitido el subíndice mx de la m, decimos que m es composición molar de electrolito, ¿ok? Es así como, teniendo en cuenta esta igualdad, entonces, puesto que el logaritmo natural de m iónica media difiere solo en una constante del logaritmo natural de m, nosotros tenemos que a partir de la ecuación 9.22 y la ecuación 9.25, las cuales habíamos mostrado en un video anterior, sin embargo aquí mostramos nuevamente, tenemos esta nueva expresión derivada del logaritmo natural de la actividad iónica media en la escala de molaridad es igual a derivada de phi más 1 sobre m que multiplica a phi menos 1 que multiplica a diferencial de m. Donde aquí hemos colocado todos los términos que involucran estas tres ecuaciones. Entonces, tras conocer que para una disolución muy diluida, donde m tiende a 0, se tiene que el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molaridad tiende a 1 y phi tiende a 1, ¿cierto? En ese sentido, nosotros podemos integrar esta expresión de tal manera que nos quede de la siguiente manera. Logaritmo natural, el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molaridad es igual a phi menos 1 más la integral de 0 a m de phi menos 1 dividido entre m diferencial de m. Y de esta manera vamos a tener relacionado el coeficiente osmótico molar o práctico con el coeficiente de actividad iónico medio. En este sentido, amigos, les invitamos a que practiquen estas demostraciones con el fin de adquirir un mayor conocimiento en esta área, ¿ok? Debemos tener en cuenta que a partir de medidas crioscópicas de presión osmótica o de presión de vapor puede determinarse phi en función de m. Sin embargo, para poder llevar a cabo una evaluación precisa de esta integral, los datos deben cubrir el intervalo desde casi m igual 0 y no deben estar demasiado espaciados, ¿ok? Alternativamente, se puede suponer una determinada forma analítica para extrapolar la curva experimental phi de m hasta dilución infinita. Es así como la ley límite de Davis-Huckel proporciona el fundamento teórico para esta extrapolación. A continuación vamos a hablar de otro tema, el cual tiene que ver con la dependencia del coeficiente de actividad iónico medio con la temperatura y la presión. ¿Qué sucede? Que los valores de los coeficientes de actividad pueden encontrarse fácilmente a condiciones estándar, las cuales son 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de las aplicaciones requieren amplios intervalos de temperatura y presión. Por decir un ejemplo, disoluciones geotérmicas pueden existir a temperaturas hasta de 600 grados Celsius y presiones de varios kilobares. En este sentido, métodos semiempíricos se han desarrollado para estimar el efecto de la temperatura y la presión en los coeficientes de actividad iónico medio. Sin embargo, hay que decir una cosa. Las ecuaciones que describen la dependencia del coeficiente de actividad con la temperatura y la presión suelen ser imprácticas, por los valores frecuentemente desconocidos para la entalpía y el volumen molar parcial. Ya van a ver por qué les digo esto. Sin embargo, en nuestra labor como ingenieros conocer estas ecuaciones, por lo menos saber que existen y que se puede trabajar con ellas. Es así como para un electrolito, nosotros tenemos que la dependencia del coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molaridad con la temperatura a presión y composición constantes está dada por esta expresión, de como ya sabemos, V se refiere al número de iones formados a partir de una molécula de electrolito y este término de aquí
es la entalpía de exceso molar parcial de electrolito disuelto, relativa a la dilución infinita. Ese es este término de aquí. Veamos, sacámoslo acá. ¿Qué quiere decir esto de entalpía molar exceso parcial de electrolito disuelto relativa a dilución infinita? Pues quiere decir que es la entalpía molar parcial del soluto en la disolución menos la entalpía molar parcial del soluto en una disolución infinitamente diluida. Esta fue la ecuación que relaciona el coeficiente de actividad iónico medio con la temperatura. Fijémonos que es presión y molaridad constante. Ahora, ¿qué pasa con la presión? ¿Cuál es el efecto de la presión sobre el coeficiente de actividad iónico medio de un electrolito? Pues este viene dado por esta expresión. Fijémonos aquí, los términos no son de entalpía, sino de volumen molar parcial. Por eso es aquel comentario que realizábamos hace 2 diapositivas de los datos de entalpía y de volumen molar parcial. Y sucede lo mismo que el caso anterior, siendo que ahora es con volumen molar parcial. Este es el volumen molar parcial del electrolito a la concentración de la disolución y este es el volumen molar parcial del electrolito a dilución infinita. A esta diferencia se le conoce como un volumen de exceso molar parcial del electrolito. Ahora bien, continuando con las temáticas propuestas, vamos a hablar ahora de propiedades de exceso de disoluciones de electrolitos. En este sentido, ¿qué es una función de exceso? Pues las funciones de exceso son la diferencia entre las propiedades termodinámicas de las disoluciones y las de la disolución ideal. O sea, la solución que tengo menos ideal, a la misma temperatura, presión y composición. Así como se puede observar acá. En este caso, energía libre de Gibbs en exceso es igual a la energía libre de Gibbs de la disolución menos la energía libre de Gibbs de la misma disolución pero a condiciones ideales, ¿ok? Siendo estas a la misma temperatura, presión y composición. En este sentido, por ejemplo, hablando de energía libre de Gibbs, nosotros tenemos ya por concepto que se define de esta manera. Vemos que es una ecuación bastante amplia, por lo tanto se nos hace necesario recordar cada uno de los términos que ésta engloba. Es así como tenemos el siguiente recordatorio. Los subíndices MX hacen referencia a electrolito, mientras que S hace referencia al solvente. N número de moles, V número de iones. Esta simbología hace referencia al coeficiente de actividad iónico medio en escala de molaridad. Y aquí tenemos cada término que aparece en esta ecuación. En este punto yo les recomiendo que detengan el video y hagan un análisis de quiénes son los términos que están presentes en esta ecuación, ¿ok? Ahora, continuando, nosotros tenemos que para una disolución ideal, el coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molaridad es igual al coeficiente osmótico molar del disolvente, phi, y ambos son iguales a 1. De esta manera, nosotros tenemos que para una disolución ideal, la energía libre de Gibbs va a estar expresada por esta expresión, la cual es mucho más reducida que cuando no se cuenta con una disolución ideal. Ahora bien, nosotros tenemos que la energía libre de Gibbs en exceso viene dada por esta expresión. Esta determina exactamente lo que mencionábamos atrás, es decir, la diferencia entre la energía libre de Gibbs de la solución menos la diferencia entre la energía libre de Gibbs de la solución si se tratase de una solución ideal. Ahora, ¿cómo hacemos para determinarla para disolvente y para soluto? Pues sencillo, diferenciando, como aquí podemos observar esta ecuación para disolvente y esta ecuación para soluto, en este caso el electrolito, de tal manera que nos quedan estas expresiones que aquí podemos observar. Es así como tenemos que para el disolvente la energía libre de Gibbs en exceso está dada por V por M sub S sobre 1000, todo eso que multiplica a RT, que multiplica a 1 menos phi. Mientras que para el soluto, la energía libre de Gibbs en exceso está dada por esta expresión. Tenemos a V, a R, a T
y el logaritmo natural del coeficiente de actividad iónico medio en la escala de molalidad. Aquí estamos recordando que U es el número total de iones formados en la disolución de la sal. Ahora, con base a esto, hay otro asunto que aclarar. Resulta que la derivada de una propiedad extensiva con respecto al número de moles de una especie, ojo, a temperatura, presión y moles de la otra especie constante, es por definición una propiedad intensiva molar parcial, tal como es este caso, donde contamos con la energía libre de Gibbs en exceso derivada con respecto a ambos componentes, en cada caso a presión, temperatura y el número de moles del otro componente constantes. Por otra parte, la entalpía de exceso de una disolución de electrolito puede obtenerse con la relación de Gibbs-Helmholtz, la cual está dada por esta expresión, donde para obtener esta entalpía de exceso se requieren datos muy precisos de coeficientes de actividad iónicos medios y osmóticos en función de la temperatura. Este término de acá representa el número total de iones formados en la disolución de la sal. Se requieren medidas de capacidades caloríficas y calores de dilución por calorimetría de flujo, ¿ok? Y bueno, es así como tenemos que la entalpía de exceso de una disolución de electrolito está dada por V por M por R por T al cuadrado, que multiplica a la derivada con respecto a T, a P y M constante de phi menos la derivada con respecto a T del logaritmo natural de gamma iónico medio en la escala de molalidades a P y M constante. Aquí podemos observar quién es cada término de esta expresión. Bueno amigos, siempre es un placer estar con ustedes. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, apóyennos con un like, manito arriba, suscríbanse. Es de gran apoyo para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Chao.